Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Juegos de reencarnación. La madre de Yukino es demasiado atrevida. Traductor God of Chicken. El transmigrador, Nishikawa Makoto, viaja a un mundo donde se mezclan varios elementos del anime. Después de inscribirse en la Academia Shuchi-in y presenciar a un grupo de niños ricos de segunda generación que pueden hacer lo que quieran, se da cuenta una vez más de la importancia de nacer en la familia correcta. Justo entonces, el juego de la reencarnación desciende. Para sobrevivir, debe conquistar varios mundos de mazmorras. Es más, los poderes obtenidos en los mundos de mazmorras pueden seguir usándose en el mundo real. Naruto. Mientras otros jugadores siguen asistiendo tontamente a la Academia Ninja, Makoto ya se ha infiltrado en el complejo del clan Uchiha durante la noche de la masacre y ha obtenido con éxito el Mangekyo Sharingan. One Piece. Mientras otros jugadores reflexionan sobre si unirse a la marina o al gobierno mundial, Makoto se alía con Barba Negra para robar varias frutas del diablo poderosas y dárselas a sus esposas. Dragon Ball. Mientras otros jugadores aún piensan si estudiar en la escuela Tortuga o en la escuela Grulla, Makoto ya ha viajado en secreto a Namek en una nave espacial para pedir un físico Saiyajin con las esferas del dragón. En realidad, Makoto. Oye, Yukino, anoche dimos una fiesta increíble, con todas las chicas guapas invitadas. ¿Adivina quién no recibió invitación? Señora Yukino Sita. Tú. 43. Capítulo 43. Kisakieri. Ambos posibles yernos no son de fiar, quizás fue el destino. Cuando Makoto y su grupo acompañaron a Koyuki y al equipo de filmación de regreso a la capital del país de la nieve, esta ciudad, una vez congelada por el hielo y la nieve, ya había comenzado a calentarse silenciosamente. La luz del sol se filtraba entre las nubes, cayendo suavemente sobre cada teja y alero de la ciudad, como si coronara la nueva era que se avecinaba. Los ciudadanos de la Tierra de la Nieve aceptaron con sorpresa y serenidad el repentino regreso de la princesa, que había estado desaparecida durante 10 años. Después de todo, los 10 años de tiranía bajo el régimen de Doto ya habían llevado la resistencia del pueblo al límite. Sin importar quién se convirtiera en daimyo, parecía que las cosas no podían empeorar. Esta actitud de lo hecho está hizo que la transición de poder se desarrollara con una fluidez inusual. En cuanto a Makoto y su grupo, naturalmente se convirtieron en héroes a los ojos de los ciudadanos. Muchos presenciaron la escena en la que mataron a Doto ese día, y a medida que se corría la voz, la historia ya había adquirido algunos tintes mitológicos. Había transcurrido una semana entera desde que abandonaron Konoha. Utaa y los otros dos habían estado corriendo de un lado para otro con Makoto estos últimos días, con los nervios a flor de piel. Ahora que por fin habían descansado, el cansancio y el malestar que habían aparecido tardíamente volvieron con fuerza. Necesito un baño. Utaa prácticamente gritó, con la voz cargada de una urgencia que estaba a punto de desbordarse. Megumi y Rana sintieron frenéticamente, intercambiando miradas. Para unas chicas jóvenes y guapas como yo, en el mundo real, no bañarse durante una semana, o incluso un solo día, habría sido insoportable. Esto demostró que las situaciones de vida o muerte transforman por completo la perspectiva de una persona. Acompañadas por una criada, las tres llegaron al vestuario. Al parecer, esta piscina de aguas termales era originalmente de uso exclusivo del daimyo, pero Koyuki les había dado permiso específicamente para usarla. Se quitaron la ropa y abrieron la puerta de las aguas termales. Una bruma de vapor se precipitó hacia ellos. Pero al segundo siguiente, los tres se quedaron paralizados. De la poza de aguas termales llegaban sonidos tenues, mezclados con el suave murmullo del agua. El sonido era melodioso y persistente, pero a la vez conllevaba un temblor indescriptible. Utaa, que caminaba delante, inexplicablemente dio un paso adelante. A través del vapor brumoso, su visión se fue aclarando gradualmente.
Koyuki, quien mañana sería investido oficialmente como Daimyo de la Tierra de la Nieve, estaba recostado sobre la piedra de aguas termales al borde de la piscina. Su rostro, que antaño había sido frío y distante bajo el nombre de Fujikaze Yukie, ahora había perdido toda su anterior frialdad. El alivio que había sentido ayer al consumar su venganza también había sido reemplazado por una especie de éxtasis aturdido. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, incapaz de reprimir los suaves gemidos que seguían escapándose, todo su rostro sumido en una especie de trance. Y justo detrás de ella, una figura cuya imagen había cobrado gran relevancia en los corazones de Utaa y los demás apenas 2 días antes, trabajaba diligentemente. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Los cerebros de las 3 chicas colapsaron simultáneamente. Entonces, casi instintivamente, se dieron la vuelta y huyeron. Incluso Megumi, que solía ser muy angelical, tenía 2 raras manchas rojas que cruzaban su rostro perpetuamente sereno, y su corazón latía con fuerza como si estuviera a punto de salírsele del pecho. De vuelta en el vestuario, los rostros de las 3 chicas seguían rojos como tomates. Las imágenes de Makoto y Koyuki permanecían grabadas en sus mentes, imposibles de borrar. Desvergonzado. Utaa habló primero, escupiendo la palabra con disgusto. Los otros 2 no respondieron. Uno seguía aturdido, sin saber quién era ni dónde estaba, mientras que el otro era como una tetera hirviendo. Después de un rato, Megumi finalmente logró juntar los labios y dijo: ¿Todavía vamos a bañarnos? Mencionarlo les devolvió esa sensación pegajosa e incómoda en la piel. Utaa apretó los dientes. Lo haremos. No creo que pueda aguantar tanto tiempo. 1 hora después, Ran la abrazó por los hombros, con los dientes castañeteando ligeramente. Tal vez, deberíamos ponernos la ropa primero. Hace mucho frío. Utaa miró fijamente la puerta del vestuario con terquedad. ¡No! Saldrá en cualquier momento. 2 horas después, Cho. Utaa estornudó ruidosamente. Megumi finalmente no pudo soportarlo más. Utaa, vistámonos. Nos vamos a resfriar. En cuanto terminó de hablar, la puerta finalmente se abrió. Makoto salió con una toalla envuelta alrededor de la cintura y un adormilado Koyuki a cuestas. Al ver el estado de las 3 chicas, se quedó perplejo, con un tono claramente sorprendido. ¿Todavía están aquí? Las 3 chicas le lanzaron una mirada fulminante y, acto seguido, pasaron corriendo junto a él y se lanzaron una tras otra a la piscina de aguas termales. Se estaban congelando. 2 días después, en la puerta de la capital de la Tierra de la Nieve. ¿Cuándo volverás? Koyuki, ahora vestida con un atuendo espléndido, con las cejas y los ojos llenos de reticencia, preguntó en voz baja. Makoto le tomó la mano, con una expresión dulce y profunda, cambiando instantáneamente al modo Casanova del mundo ninja. Si el amor dura mucho tiempo, ¿cómo puede depender de estar juntos día y noche? El trío que observaba desde lejos. Utaa no pudo evitar chasquear la lengua de nuevo. Megumi resumió sin expresión. Siembra sus aventuras por todas partes. Incluso en otro mundo, es lo mismo. Ran guardó silencio por un momento, y luego, de repente, sintió que su propio padre tal vez no fuera tan malo después de todo. Puede que Kogoro no pudiera caminar derecho al ver a una mujer hermosa, especialmente si no se resistía a Yoko Okino, pero básicamente solo hablaba. Nunca había cruzado esa línea. Pero Makoto. Él saltaba de un lado a otro de esa línea, y con gran entusiasmo. Oye. Salté otra vez. Oye. Volví a entrar. Después de que Makoto finalmente logró sacar un montón de frases cursis para ligar del inventario de su vida pasada y se liberó, se acercó y vio 3 caras con expresiones idénticas que decían: te mostraremos nuestras bragas con asco. Se aclaró la garganta, con semblante serio. Esto concierne a las relaciones diplomáticas entre 2 países. A su profesor le resultó difícil negarse. Utaa esbozó una leve sonrisa, con una expresión que parecía decir: ¿crees que me lo creo? ¡Qué vulgar! Las palabras de Megumi fueron aún más duras. Mouri Ran pensó por un momento y luego dijo con cuidado: Sensei, al hacer esto, ¿no cree que estaría decepcionando a Aizono? Makoto parpadeó. ¿De qué Aizono estás hablando? Las 3 chicas. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Tras regresar a Konoha, Makoto fue directamente a la oficina de Hiruzen para informarle sobre la misión.
Por supuesto, el informe era una versión cuidadosamente seleccionada, no mencionó nada sobre el Mangekyo Sharingan, y la parte sobre el sacrificio de su propia castidad por la amistad entre los dos países también se pasó por alto. En cuanto a los demás detalles, los declaró con veracidad. Hiruzen asintió con satisfacción. Aunque la Tierra de la Nieve estaba algo lejos de la Tierra del Fuego, establecer una relación amistosa podría no reportar beneficios tangibles a corto plazo, pero tener un amigo más era mejor que tener un enemigo más. A su edad, él comprendía eso. Como se espera de mi discípulo. Hiruzen, como poseído por el espíritu de Uchiha Fugaku, habló con un tono amable y satisfecho. Vete a casa y descansa un poco. Makoto sonrió, asintió, se dio la vuelta y se marchó. Qué hermosa imagen de afecto entre maestro y discípulo, de devoción entre padre e hijo. Mientras tanto, Utaa y los otros dos regresaron a sus casas. Ran acababa de abrir la puerta de entrada, pop. Pop. Las serpentinas cayeron desde arriba, aterrizando sobre su cabello y sus hombros. Eri y Sonoko sostenían cada una un serpentina de confeti, radiantes de alegría. En el centro de la sala colgaba una llamativa pancarta. Felicitaciones a Ran por su regreso sano y salvo de su misión. La mesa estaba repleta de un festín de comida deliciosa, y había un pastel con una vela encima. Al ver los rostros sonrientes de su madre y su mejor amiga, Ran se quedó atónita por un segundo y luego rompió a llorar. ¿Eh? Eri se sobresaltó y rápidamente se acercó para abrazar a su hija. Ran, ¿qué pasa? ¿Te encontraste en peligro? Sonoko también entró en pánico. ¿Estás herido? Te llevaré al hospital ahora mismo. Después de llorar durante un buen rato, Ran finalmente levantó la cabeza del abrazo de Eri, con el rostro cubierto de lágrimas, y preguntó, «Mamá, ¿qué debo hacer?» Arropados por Eri y Sonoko, los tres se sentaron en el sofá. Entre sollozos, Ran relató toda la misión de principio a fin, centrándose en el Mangekyo Sharingan de Makoto. El tormento que sentía provenía del hecho de que, en el mundo real, su amigo de la infancia, Kudo Shinichi, estaba investigando a Makoto. Era inevitable que estos dos chocaran tarde o temprano. Dadas sus personalidades, cuando se encontraran, sería como la colisión de dos planetas. Shinichi era arrogante. Makoto tenía mucha confianza en sí mismo. Cuando dos tigres pelean, es inevitable que uno salga herido. Por supuesto, había un 99,9% de probabilidades de que Shinichi fuera el herido, o incluso el muerto. Si Ran quería que Kudo Shinichi estuviera a salvo, lo mejor que podía hacer ahora era acudir a Hiruzen y desenmascarar a Makoto. Pero cada vez que pensaba en cómo Makoto había confiado en ella, compartiendo abiertamente un secreto tan peligroso, no podía obligarse a hacerlo. Confiaba tanto en mí, y aún así voy y lo traiciono, ¿sería siquiera humana? Tras escuchar el relato de su hija, Eri y Sonoko se miraron. Evidentemente, ninguno de los dos esperaba que Makoto confiara tanto en Ran. ¡Qué romántico! Sonoko fue la primera en exclamar. Un hombre dispuesto a compartir su secreto más importante contigo, ¿acaso no es como confiarte toda su vida? Si fuera yo, me casaría con él. Eri, por otro lado, no pudo evitar comparar a los dos jóvenes en su mente. Su conclusión fue, ninguno de los dos era bueno. Kudo Shinichi, arrogante, se sobreestima a sí mismo basándose en sus habilidades deductivas más o menos decentes, ofende a todo el mundo y siempre mete a su hija en peligro. Nishikawa Makoto, indomable, matando gente por doquier. Aunque ahora era muy fuerte, ¿qué pasaría si un día apareciera alguien aún más despiadado? En resumen, la reina del mundo jurídico estaba bastante insatisfecha con ambos candidatos a yerno. Eso no significaba que Makoto estuviera realmente persiguiendo a Ran. Dios nos libre. 44. Capítulo 44. Si tienes hambre de verdad, puedes comer cualquier cosa. Gracias al consuelo que le brindaban alternativamente su madre y su mejor amiga, las emociones de Ran finalmente se calmaron un poco. Eri lo pensó un momento y luego ofreció su consejo. Cuando volvamos al mundo real, puedes recordárselo a Kudo Shinichi o intentar persuadirlo para que abandone el equipo de investigación. ¿Me escucharía? Ran parpadeó. Eri y Sonoko intercambiaron una mirada y unieron sus labios al unísono. Para ser sinceros, no creían que el chico fuera a escuchar. La personalidad de Shinichi era así. Estaba acostumbrado a ser arrogante y nunca había sido capaz de aceptar los consejos de nadie. Aunque viniera de Ran, probablemente sería lo mismo. Después de todo, durante los primeros 10 años de su vida, las cosas le habían ido demasiado bien. Pensando en esto, Eri añadió con seriedad. Ran, si alguna vez llegan a tener un conflicto real en el futuro, no debes involucrarte.
Aunque la confianza que Makoto tenía en su hija la había sorprendido un poco, seguía sin querer que su hija se acercara demasiado a ese maníaco asesino. Hoy, si estuviera de buen humor, podría compartir abiertamente su secreto más importante. Pero quién sabía si mañana, cuando estuviera de mal humor, podría darse la vuelta y apuñalarla. En resumen, a Eri no le caía bien ninguna de las dos personas. Ella prefería que ambos se mantuvieran alejados de su hija. Eso era lo que ella pensaba, pero Sonoko pensaba lo contrario. Si dejamos de lado la parte del asesinato, Makoto en realidad encajaba bastante bien con los criterios de Sonoko para ser la pareja ideal. Fuerte, guapo, poderoso y transmitía una sensación de seguridad. Completamente distinto a ese maníaco del razonamiento emocionalmente despistado, Kudo Shinichi. Además, su actitud de ser honesto y abierto con la gente en la que confiaba, a ojos de Sonoko, la convertía en el candidato ideal para ser mi novio. Ay, qué lástima si aún fuera niña, tal vez también podría haberme convertido en alumno de Makoto. Al día siguiente. El reloj biológico de Yui la despertó justo a tiempo. Abrió los ojos con pereza y vio a su compañera de cuarto, Evina Ina, ya vestida y lista para salir. ¿Ina, tan temprano? Yui estaba un poco sorprendida. Evina Ina se giró y sonrió. De ahora en adelante, yo prepararé el desayuno. Ya sois todos ninjas oficiales, con misiones que cumplir. Dejadme estas tareas a mí. Al oír esto, Yui se sintió avergonzada de inmediato. Por naturaleza, siempre buscaba complacer a los demás. Cuanto más hacían los demás por ella, más sentía que no podía aceptarlo. No, no, yo lo haré. Los dos empezaron a ceder el uno al otro, como dos mejores amigos que se pelean por pagar la cuenta durante una salida, lo que despertó a Yumiko, que aún estaba dormida. Tras enterarse de lo que estaba pasando, Yumiko se quedó completamente sin palabras. Finalmente, agitó la mano y dijo, está bien, las tres lo haremos juntas. Como la hermana mayor era quien daba la orden, Yui y Ina, naturalmente, no pusieron ninguna objeción. Oye, espera, ¿dónde está Chizuru? En ese preciso instante, Yui se dio cuenta de que faltaba alguien en la habitación. Chizuru no estaba allí. Tal vez fue al baño, dijo Yumiko con naturalidad. Aunque habían compartido habitación durante 4 años, Chizuru nunca había logrado integrarse en su pequeño grupo de 3. Fue solo recientemente, desde que la asignaron al mismo equipo que Eriri, que su relación se había estrechado un poco. Las 3 chicas se vistieron y salieron de la habitación. No habían dado ni 2 pasos cuando oyeron un alboroto procedente del dormitorio principal. Hermana, apártate un poco, Airi, eres demasiado mandona. Dijimos que hoy me tocaba a mí. Al oír las voces de las hermanas Aizono, Yui recordó al instante lo que había sucedido antes. Su rostro se puso rojo brillante en un abrir y cerrar de ojos y se transformó por completo en Hinata. Pero esta vez fue aún más extremo. Porque vieron a Chizuru, que había estado desaparecida por la mañana, arrodillada en la puerta del dormitorio principal, cavando. Parecía percibir la mirada a sus espaldas. Chizuru giró lentamente la cabeza y cruzó la mirada con Yumiko y las otras dos. Al instante, el tiempo pareció congelarse. ¡Kiaa! Chizuru lanzó un grito y salió corriendo. Las hermanas Aizono, que estaban dentro de la habitación, también se asustaron muchísimo con el grito. Marina escupió rápidamente lo que tenía en la boca, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Era Chizuru hace un momento? ¿Cuánto tiempo lleva escuchando? Los ojos de Airi también estaban muy abiertos. Aunque su personalidad era mucho más dura que la de su hermana, ser sorprendida escuchando a escondidas de esa manera seguía siendo tremendamente vergonzoso. Al pensar en que todo lo que acababa de hacer había sido escuchado por alguien, agarró la manta y se cubrió, dejando escapar un gemido de muerte social. Mientras tanto, el trío formado por Yumiko, Yui y Ina, que se encontraba fuera de la puerta, permanecía paralizado, sin saber si irse o quedarse. Al observar a las hermanas Aizono, cuyos rostros reflejaban una profunda desilusión, y luego al mirar a su propio hermano, que aún no había sido liberado, Makoto también mostró una expresión de dolor. ¿Debo continuar? Pero era evidente que a los dos ya no les quedaban ganas de hablar. Sin poder hacer nada, se vistió y se preparó para tomar una ducha fría para refrescarse. Al salir, se topó de frente con el trío despistado que estaba en la puerta. La mirada de Makoto se detuvo en ellos durante 2 segundos más. No dijo nada, se dio la vuelta y se dirigió al baño. El trío quedó de nuevo estupefacto, porque el bulto de Makoto parecía a punto de reventar sus pantalones.
Si era así a los 12 años, cuando volviera al mundo real y cumpliera 16, ¿no se escaparía? Makoto llegó a la puerta del baño y escuchó el sonido del agua salpicando desde adentro. No pudo evitar chasquear la lengua. Maldita sea, ¿por qué nada salió bien esta mañana? ¿Eres tú, Makoto-sama? Chizuru, que estaba dentro del baño, oyó el clic y rápidamente preguntó. ¿Ya terminaste de lavarte? Preguntó Makoto con impaciencia. He terminado. Chizuru cerró rápidamente el grifo y salió corriendo. Al igual que Makoto, había venido a refrescarse con una ducha. Pero en el momento en que vio los pantalones de Makoto, la respiración de Chizuru se aceleró de nuevo. Eso, Makoto-sama, te ayudaré. En ese instante, Makoto vio vagamente cómo los ojos de Chizuru se convertían en pupilas con forma de corazón. Como ella se lo estaba ofreciendo, él no se anduvo con formalidades. En la cocina. Yui, Rumiko y Ina finalmente comenzaron a preparar el desayuno. Los tres estaban sonrojados, con la cabeza gacha, trabajando en silencio. Pero sus cuerpos seguían sin dejar de calentarse. Eso, ya terminé de cortar las verduras. Yui, ¿puedes ponerlas en la olla? Quiero ducharme. Ina fue la primera en huir. Eso, Ina, ¿puedo ir yo primero esta vez? Yui, que siempre buscaba complacer a los demás, se negó por primera vez. Yo voy primero. Rumiko también se unió a la lucha. Los tres salieron corriendo de la cocina a paso ligero y llegaron a la puerta del baño. Y entonces lo vieron. Glup, 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 eructo. Al oír el eructo satisfecho de Chizuru, Yuiga-ama Yui y las otras dos se sentían fatal. Tienes mucha hambre. Puedes comer cualquier cosa. 45. Capítulo 45. Yumiko. Eres tan normal, pero tan segura de ti misma debido a las asignaciones previas del equipo Genin. Rumiko y Chizuru habían sido colocadas en el mismo equipo, así que, naturalmente, salieron juntas. Aunque Chizuru no pertenecía originalmente al trío popular de Oregairu, gracias a la asignación al equipo, su relación con Yumiko se había vuelto considerablemente más cercana últimamente. Pero debido a lo sucedido esta mañana, el ambiente mientras caminaban uno al lado del otro era particularmente incómodo. Rumiko no dejaba de mirar a Chizuru, que estaba a su lado, mientras 1.000.000 de preguntas le pasaban por la cabeza. ¿En qué estaba pensando? ¿De verdad hizo algo así con Nishikawa Makoto? ¿Se habría involucrado en secreto con Nishikawa Makoto cuando Yui, Ina y yo no estábamos prestando atención? Y Chizuru, que había sufrido 2 muertes sociales en una sola mañana, solo quería encontrar una grieta en el suelo por donde meterse. Caminó en silencio, con la cabeza gacha, deseando poder esconder el rostro en su pecho, sin decir una palabra mientras se dirigían a encontrarse con el instructor Jonin de su equipo. Empezar a trabajar. Un grito áspero rompió de repente el silencio. Los dos giraron la cabeza instintivamente para mirar. Frente a un restaurante de barbacoa bastante famoso en Konoha, 2 figuras conocidas entraban y salían a instancias del dueño, cargando cajas de ingredientes. Se trataba de Kinoshita Kazuya y Aki Tomoya, quienes habían abandonado la Academia Ninja 2 años antes. Chizuru arqueó ligeramente una ceja. Son ellos. En Konoha, una vez que cumples 12 años, ya no puedes recibir una beca. Tienes que trabajar y mantenerte por tu cuenta. Rumiko explicó con naturalidad, sin disminuir en absoluto su paso. Vámonos. En ese preciso instante, Kazuya y Tomoya se dieron la vuelta y los vieron a los dos. Rumiko permaneció impasible y se dio la vuelta para marcharse. De todos modos, no tenía previsto saludarlos. No tenía ninguna relación cercana con esos dos. Tú, hola, Kazuya bajó la cabeza instintivamente, pues no quería que las chicas de su clase, que eran unas diosas, lo vieran así. Pero pensando que esta podría ser una de las pocas oportunidades para hablar con ella, finalmente reunió el valor suficiente para saludarla. Al oír esto, Chizuru asintió en respuesta. Ichinose, tan hermosa. Kazuya puso inmediatamente una expresión lasciva en su rostro, con la boca casi desencajada hasta las orejas y la baba prácticamente chorreándole por las mejillas. De repente, recordó a la novia de alquiler Mizuhara Chizuru del mundo real. ¡Qué coincidencia! Ambas se llamaban Chizuru, ambas tenían una apariencia tan refinada, ambas eran tan puras e inocentes. Sin duda, parecían chicas buenas. Probablemente ni siquiera habían cogido de la mano a alguien del sexo opuesto, ¿verdad? En comparación con su respuesta sonriente e idiota, la reacción de Tomoya fue mucho más fría, simplemente les lanzó una mirada fría a los dos, luego se dio la vuelta sin expresión y continuó moviendo cajas. Cualquiera que lo viera pensaría que los dos le debían 8 millones de yenes. ¿Qué le pasa a ese tipo?
Rumiko no pudo evitar fruncir el ceño. Siempre había sido muy protectora con los suyos. Aunque Chizuru no era tan cercana a ella como Yui y Ina, ver cómo alguien de su grupo era menospreciada la impulsó a defenderla. Tras ser aplastado por la realidad, terminó así. En ese preciso instante, Eriri se acercó desde un lado y retomó la conversación. Con eso, se conformó el equipo 6. Al mirar a su última compañera de equipo, Rumiko arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir? Eriri arrugó la nariz con frustración y explicó. Tomoya siempre se creyó el protagonista de una historia de reencarnación, pero ni siquiera pudo graduarse de la Academia Ninja. El golpe fue demasiado duro, así que ahora su personalidad es un poco, así. ¿Protagonista? ¿Ese tipo? Rumiko no pudo evitar reírse a carcajadas. Físicamente, no se le podía comparar con Hayato. En cuanto a capacidad atlética, ni siquiera se le podía comparar con Kakeru. Y luego estaba Ikigaya, incluso el travesti Totsuka Saika. Rumiko pensaba que todos ellos eran mejores que Aki Tomoya. Apenas podía defenderse de Kazuya, que estaba a su lado. Ni hablar de compararla con el monstruo que vive en su propia casa. Rumiko sintió de repente que había una frase especialmente adecuada para Tomoya. Eres tan normal, y sin embargo, tan segura de ti misma. Las personas que juegan demasiados videojuegos, especialmente demasiados galge, son todas así, dijo Eriri con un suspiro de impotencia. Ella misma era una otaku, y no menospreciaba a los otakus, pero la clave estaba en distinguir entre lo virtual y la realidad. En realidad, a lo largo de los años, Eriri había pensado en intentar consolar a Tomoya. Incluso había arrastrado a Megumi Yuta con ella, con la esperanza de que se relajara. Pero cada vez, Tomoya simplemente fruncía el ceño. ¿Quién podría soportar eso? Sobre todo porque Megumi y Yuta ya no sentían por él lo mismo que en la obra original. ¿Quién estaría tan desesperado como para ofrecer repetidamente una mirada cálida a alguien que le da la espalda? Eriri observó a Tomoya de espaldas, claramente con ganas de ignorar a todos, suspiró y se marchó con sus dos compañeros de equipo. Ella también estaba desesperada. Ella solo esperaba que, tras regresar al mundo real, Tomoya volviera a la normalidad. Al fin y al cabo, allí era un bloguero de videojuegos con cientos de miles de seguidores, esa identidad debería ayudarle a recuperar algo de confianza, ¿no? Mientras las tres caminaban juntas, Rumiko le dijo a Eriri a modo de advertencia. Creo que será mejor que no te acerques demasiado a él. Siento que su estado mental se está volviendo cada vez más inestable. Por otro lado, Makoto también salió, pero a lo que asistía era una reunión de Jonin. En la gran sala de conferencias, Hiruzen estaba sentado a la cabecera, con fotos enmarcadas de los primeros 4 Hokages colgadas detrás de él. Un gran número de Jonin de Konoha ya se habían reunido, esperando a que comenzara la reunión. En ese preciso instante, la puerta se abrió de nuevo. Makoto entró lentamente, atrayendo de inmediato muchas miradas. Yui Kurenai ladeó la cabeza y le dijo a Kakashi, que estaba a su lado. La última vez que alguien se convirtió en Jonin a los 12 años fuiste tú, ¿verdad? La generación más joven es formidable. Kakashi suspiró, pero había un atisbo de alivio en su voz. Después de todo, estaba genuinamente feliz de que alguien hubiera aprendido la técnica del dios del trueno volador de su maestro. Gui, como siempre, estaba rebosante de pasión. Esto es la juventud. Si no ocurre nada inesperado, debería ser el quinto Hokage, ¿no? Dijo Shirano y Genma con naturalidad, con un sembón en la boca. Junto a él, Namiya Shiraido añadió. No necesariamente. Hubo quienes dijeron que el colmillo blanco de Konoha también se convertiría en el cuarto Hokage, pero luego, antes de que pudiera terminar, Genma se tapó la boca con la mano. ¿Qué estás haciendo? Genma bajó la voz a modo de advertencia. No digas nada que pueda dañar la unidad. Dirigió una mirada disimulada hacia Kakashi, y al ver que el otro no los miraba, finalmente suspiró aliviado. Sensei. Makoto se acercó a Hiruzen bajo la mirada de todos. Hiruzen asintió y anunció oficialmente el inicio de la reunión. Probablemente ya les resulte obvio el motivo por el que los he convocado hoy. Dentro de un mes comenzarán los exámenes Chunin, que se realizan 2 veces al año. Al oír esto, la mirada de Makoto se ensombreció. Por fin, estaba llegando. Sin embargo, las siguientes palabras de Hiruzen pillaron a Makoto completamente desprevenida. La situación es un poco especial este año, Kirigakure también enviará representantes para participar en los exámenes. Makoto. 46. Capítulo 46. Si no te mueres, no puedo dormir. No era solo Makoto, los demás Jonin presentes también estaban indignados.
Kirigakure, la aldea ninja situada al otro lado del mar de Konoha, había permanecido aislada durante décadas. Nadie sabía con exactitud qué había ocurrido en aquel pueblo. Pero la infame reputación de la aldea de la niebla sangrienta era conocida en todo el mundo ninja. Nadie entendía qué pensaba el cuarto Mizukage, Karatachi Yagura, ¿acaso disfrutaba tanto torturando a su propio pueblo? Aunque los ancianos de Konoha también disfrutaban atormentando a su propia gente, al menos lo hacían en secreto y con sutileza. A diferencia de Yagura, que lo hizo abiertamente. Kakashi también frunció el ceño con fuerza. No hacía mucho, había liderado al equipo 7 en la batalla contra Momochi Zabuza, uno de los 7 espadachines ninja de la niebla. Él sabía mejor que nadie que la actual Kirigakure seguía en su estado de aldea de la niebla sangrienta. ¿Qué pretendían estas personas al venir de repente a participar en los exámenes Chunin de Konoha? Hiruzen dio una calada a su pipa, exhalando lentamente el humo. Según la explicación de Kirigakure, dicen que esperan fortalecer los intercambios y el contacto con los países vecinos. Al oír esto, los Jonin allí reunidos fruncieron el ceño. Ni un tonto se creería esa excusa. La Tierra del Agua tenía una ubicación geográfica muy particular, separada de los demás países del continente ninja por vastos océanos. Como mucho, mantenía algunas relaciones comerciales con pequeños países marítimos como la Tierra de las Olas. ¿Fortalecer los intercambios? ¿Intercambiar con quién? ¿Era necesario? Kurenai especuló tentativamente. Okage-sama, podría ser que el cuarto Mizukage quiera acabar con el estado aislacionista de Kirigakure y esté utilizando este método para poner a prueba la actitud de nuestra Tierra del Fuego. Hiruzen dio 2 caladas más a su pipa y reflexionó. No se puede descartar esa posibilidad. Pero solo ellos saben lo que realmente piensan. Miró a su alrededor y a todos los presentes. ¿Qué opináis? La sala de conferencias se animó de inmediato. Algunos consideraron que debían estar de acuerdo, esta sería una buena oportunidad para ver la fuerza actual de Kirigakure. Otros se oponían firmemente, ¿quién sabía qué tramaba ese loco de Yagura? El incidente ocurrido hace 9 años, cuando una delegación de Kumogakure llegó para firmar un acuerdo de alto el fuego pero intentó secuestrar secretamente a Yuga Hinata, todavía estaba muy presente en la mente de todos. Las dos facciones estaban en un punto muerto, incapaces de convencerse mutuamente. En ese preciso instante, Makoto habló de repente. Acepto. En cuanto el discípulo predilecto del Hokage pronunció una palabra, captó de inmediato la atención de todos. Hiruzen también lo miró con interés. Ah. Makoto, dame tu razonamiento. Si nos negamos, el sensei parecerá tenerles miedo. El rostro de Makoto irradiaba rectitud, y sus palabras eran seguras y audaces. ¿No es demasiado alto el riesgo? Yuga Oeto, un jonin del clan Hyuga, no pudo evitar objetar. ¿Y si tienen alguna conspiración? ¿Recuerdas lo que pasó hace 9 años con Kumogakure? De repente, se detuvo a mitad de la frase. El intento de secuestro de Yuga Hinata y la obligación impuesta al clan Hyuga de entregar al jefe de la rama familiar, Yuga Hisashi, este fue el mayor revés en la historia del clan Hyuga. Sacar ese tema a colación delante de tanta gente fue realmente indigno. No importa. El tono de Makoto era tranquilo mientras su mirada recorría a los presentes. Tomaré medidas. Ante estas palabras, Oeto quedó atónito en el acto. Los demás Jonin también se quedaron sin palabras por un instante. ¡Qué chico tan seguro de sí mismo! Asuma dio una profunda calada a su cigarrillo y no pudo evitar quejarse. No está tan mal. Kurenai soltó una risita suave. Cuando eras pequeño, eras aún más arrogante y no tenías sus habilidades. Asuma puso los ojos en blanco, giró la cabeza y no dijo nada más. Tras escuchar el razonamiento de Makoto, Hiruzen también lo consideró bastante razonable. Sí, él, Hiruzen, el supuesto Hokage más fuerte de todas las generaciones, ¿cómo podía parecer tan tímido? Inmediatamente tomó la decisión. Está decidido. Al observar el comportamiento heroico de Hiruzen, los dos viejos cascarrabias Utatane Koharu y Mitokado Omura, que habían estado sentados observando fríamente, intercambiaron miradas silenciosas. Contar con un caballo de batalla de primera categoría para protegerlos sin duda cambió la forma de hablar. Pero, en efecto, también debemos estar alerta ante la posibilidad de que Kirigakure tenga motivos ocultos. Makoto volvió a hablar de repente. Sacó 2 kunai de su bolsa de herramientas ninja y se los entregó respetuosamente a Koharu Omura. Estimadas consejeras, ¿por qué no se quedan con estos kunai del dios del trueno volador? Si se encuentran en peligro, puedo acudir a reforzarlas de inmediato.
Koharu y Omura oyeron esto e inmediatamente mostraron sonrisas de satisfacción. ¿Lo ven? Esto sí que es inteligencia emocional. Si Sakumo, Shisui y esas personas hubieran sido tan perspicaces en aquel entonces, ¿habrían tenido que ser tan despiadados? Al ver que ambos aceptaban con una sonrisa, Makoto sonrió para sí mismo. Luego sacó otro kunai y se lo ofreció a Hiruzen con ambas manos. Aunque Sensei es invencible en fuerza y seguramente no ocurrirá nada inesperado, por si acaso, por favor, acepte este pequeño obsequio de su alumno. Jeje, ya que Makoto lo dice, supongo que lo aceptaré. Hiruzen no esperaba que Makoto encontrara la oportunidad de halagarlo incluso con esto, y sonrió tan ampliamente que no podía cerrar la boca. Adulador. Al ver a su propio padre con una expresión de tanta alegría, Asuma murmuró con dureza. ¿De quién es la culpa de que siempre te opusieras a Lokage-sama cuando eras pequeño? Kurenai, que estaba a su lado, se encogió de hombros. Makoto también estaba muy feliz. Disculpen, estimados miembros del consejo asesor, si no te mueres, no puedo dormir. Aunque Hiruzen lo había tratado bien, en el momento en que Makoto decidió robar los ojos la noche de la masacre, estaban destinados a encontrarse en bandos opuestos. Lo único que lamentamos fue que no pudimos derrotar a Danzo el Kage de la culpa juntos. Con la naturaleza paranoica de ese viejo intrigante, definitivamente no aceptaría su kunai. Después de todo, Makoto ya lo había ofendido profundamente a lo largo de los años. Pero no importaba. El monje podía huir, pero el templo no. La reunión pasó al siguiente punto del orden del día. Makoto, Kakashi, Kurenai y otros Jonin recomendaron sucesivamente a sus alumnos que participarán en este examen Chunin. Al igual que en la obra original, Guri e Iruka se opusieron, argumentando que era demasiado pronto para que los recién graduados se presentaran al examen Chunin, y que deberían esperar al menos un año, como el equipo de Guri, para adquirir experiencia. Pero Kakashi los desestimó con ligereza, dijo que tenía confianza en sus subordinados. Makoto escuchaba en silencio desde un lado, quejándose mentalmente como un loco. Si Sakura no solo conociera las 3 técnicas básicas, tal vez me habría creído tus tonterías. Para ser honesto, cada vez que recordaba que Sakura todavía solo conocía las 3 técnicas básicas cuando participó en el examen Chunin en la obra original, le parecía ridículo. ¿En qué demonios estaba pensando Kakashi? ¿De verdad quería enviar a Sakura a la muerte? La reunión terminó y los Jonin se dispersaron. Makoto llegó a la pastelería regentada por la señora Yukinoshita. Este lugar se había convertido en un punto de encuentro habitual para él y sus alumnos. Después de contarles a las 3 chicas la noticia sobre los exámenes Chunin que se celebrarían en un mes, les preguntó, ¿y bien? ¿Quieren intentarlo? Las 3 chicas intercambiaron miradas y luego asintieron una tras otra. Makoto sonrió al ver la escena. Bien. Ran se quedará un momento. Megumi y Yuta, sigan el plan de entrenamiento que les di, como siempre. 47. Capítulo 47. Simplemente le gusta convertir al protagonista masculino en un cornudo. Makoto-sensei, ¿a dónde me lleva? Ran siguió a Makoto, preguntando con curiosidad. Queda menos de un mes para los exámenes Chunin. Necesitas entrenar intensamente durante este tiempo. Makoto se adelantó y dijo, he encontrado un instructor Jonin más adecuado para ti. Poco después, ambos llegaron juntos a otro campo de entrenamiento en las afueras de Konoha. Ran echó un vistazo al letrero que estaba a su lado, decía campo de entrenamiento de Konoha 14. Mientras caminaban, Makoto explicó. El campo de entrenamiento número 14 de Konoha está especialmente destinado al entrenamiento en combate y taijutsu. Tras dar unos pasos, apareció a la vista una plataforma de combate, rodeada de numerosas estacas de madera para practicar golpes. En el andén, un chico con el pelo cortado a tazón y vestido con un mono verde y otro chico con los ojos completamente blancos se enzarzaban en una feroz pelea. Tras varios intercambios de palabras, el chico del corte de pelo a tazón retrocedió unos pasos, pero rápidamente se recompuso, con el espíritu de lucha brillando en sus ojos. Sotavento. Makoto gritó. Lee, que estaba a punto de contraatacar, giró la cabeza al oír el sonido. En cuanto vio a Makoto, una sonrisa radiante y alegre se dibujó inmediatamente en su rostro. Saltó de la plataforma y corrió hacia Makoto en pocos pasos, chocando las manos con él de forma familiar. ¿Cuánto tiempo sin verte, Makoto? Los ojos de Lee brillaron. He oído que ya te has convertido en un Jonin. Su tono estaba lleno de alegría genuina, así como de un atisbo de ilusión por el futuro. Porque Makoto, al igual que él, era un ninja plebeyo sin antecedentes familiares ni Kekkei Genkai.
Si él pudo alcanzar tales alturas, entonces no había razón para que él no pudiera hacerlo también, ¿verdad? ¿Es el Jonin más joven de Konoha? Neji, detrás de él, frunció el ceño, evaluando a Makoto. Aunque no solía decirlo en voz alta, siempre se había considerado un genio de la nueva generación de Konoha. No esperaba que apareciera alguien aún más ridículo antes incluso de graduarse. Tenten, intuyendo los pensamientos de Neji, lo consoló en voz baja. Está bien, Neji. El segundo puesto sigue siendo muy impresionante. Neji parecía completamente sin palabras, este consuelo era peor que ningún consuelo. Tenten tiene razón, Neji. En ese preciso instante, otra figura descendió del cielo, aterrizando suavemente frente a todos. Era Gui. Levantó el pulgar, dejando ver sus relucientes dientes blancos. Los jóvenes deberían competir entre sí, de eso se trata la juventud. Al ver aparecer a Gui de repente, Ran se sintió completamente inquieta. ¡Qué ropa tan fea, qué cejas tan pobladas! Ella pensaba que ella era bastante exagerado, pero esta era una versión de lujo amplificada. Eran padre e hijo. Makoto rió entre dientes y dijo, Gui-senpai, esta es Ran, la que te mencioné antes. Este mes, espero que puedas ayudar a enseñarle. Ningún problema. Gui volvió a mostrar sus dientes blancos y levantó el pulgar, Lee y los demás también estarán muy contentos, los jóvenes deberían interactuar más. Makoto soltó una risita y se giró para presentar a Ran. Ran, este es Gui-senpai, un jonin de élite de la aldea y el experto número 1 en taijutsu de Konoha. Deberías aprender mucho siguiéndolo. Ran miró al hombre con la apariencia ridículamente exagerada que tenía delante. Por más que lo intentaba, no lograba asociar las palabras experto número 1 con él. Pero ella no creía que Makoto le mentiría. Se mordió el labio y miró a Makoto con una expresión compleja. Makoto-sensei, ¿por qué es usted tan bueno conmigo? Makoto parecía completamente natural. Eres mi alumno. Si no soy bueno contigo, ¿con quién debería serlo? Dicho esto, le dio una palmada en el hombro a Ran, se dio la vuelta y se marchó. Muy bien, buena suerte. Al verlo alejarse, Ran casi no pudo evitar darse una bofetada a sí misma. Él había sido tan bueno con ella, y sin embargo ella había estado tratando de distanciarse de él por culpa de Shinichi, incluso dudando sobre si denunciarlo o no. Realmente no era una buena persona. Al darle la espalda a Ran mientras se marchaba, las comisuras de los labios de Makoto se curvaron lentamente, revelando la misma sonrisa que Yagami Light. Desde que regresó de la Tierra de la Nieve, había estado observando a Ran en secreto, solo para comprobar su lealtad hacia él. Para ser sincero, el resultado no fue sorprendente. Después de todo, Ran era bastante amable en la obra original, incluso hasta el punto de ser casi una santa. Incluso cuando veía a un asesino en peligro, optaba por salvarlo. Por eso Bermud, esa asesina, la llamaba Ángel. Pero si Ran realmente hubiera ido a denunciarlo a Hiruzen, Makoto tenía muchas maneras de lidiar con ella. Pero no lo hizo. Entonces, Makoto decidió dar el siguiente paso, iba a robar. Huyó de Shinichi. Por supuesto, esto no se debía a que Makoto fuera un cornudo. Simplemente le gustaba convertir en cornudos a los protagonistas masculinos que no le gustaban. Cuando Shinichi estaba a punto de ser asesinado por él, ¿qué tipo de expresión pondría al rogarle clemencia a Ran, solo para ser cruelmente abandonado? Makoto lo esperaba con muchas ganas. 2 semanas pasaron volando. El día del inicio oficial de los exámenes Chunin, el 1 de julio, se acercaba cada vez más. Durante este tiempo, cada vez más candidatos y turistas de países vecinos llegaron a Konoha, preparándose para participar en los exámenes o para presenciarlos. Porque este no era un examen cualquiera, era una oportunidad para que Konoha demostrara la fuerza de la generación más joven a los países vecinos. Entre los candidatos de este año se encontraban muchos hijos de los líderes de los clanes ninja de Konoha. No mostrarlos sería una verdadera lástima. Y la señora Yukino Shita, que regentaba la pastelería, también se vio muy ocupada debido al aumento de turistas. Cuando apareció por primera vez en este mundo, su identidad era simplemente la de una dependienta de restaurante. Tras varios años de ahorro, finalmente abrió su propio negocio y se convirtió en el sostén de su familia. Su tienda ya tenía muchos clientes. Al fin y al cabo, una dueña tan guapa atraía naturalmente a un montón de viejos pervertidos. Sin embargo, muchos ninjas de Konoha sabían que Makoto visitaba con frecuencia esta tienda, así que, aunque algunos hubieran tenido la osadía, no se atrevieron a causar problemas. Pero los turistas y los ninjas de otros pueblos no lo sabían. Delicioso.
Jefe, deme 10 raciones más de leche de doble capa. Dentro de la heladería, un niño con el pelo azul claro hasta los hombros saboreaba la nueva leche de doble nata del local con una expresión de pura felicidad. Si Makoto estuviera aquí, lo reconocería de inmediato. Se trataba de Ozuki Suigetsu, un futuro miembro del equipo Ebi de Sasuke. En ese momento, llevaba puesto el protector de frente de Kirigakure, sentado allí con descaro, disfrutando de un festín. Evidentemente, Suigetsu fue uno de los representantes enviados por Kirigakure para participar en los exámenes Chunin. Junto a Suigetsu había un chico con gafas que parecía callado y estudioso. Mantuvo la cabeza baja, comiendo su dango a pequeños bocados, con movimientos contenidos e introvertidos. Él era el futuro sexto Mizukage, Chojuro. Y frente a ellos se sentaba un corpulento ninja de Kirigakure. A juzgar por su aspecto, era evidente que ya era un adulto. 48. Capítulo 48. Todos están sexualmente reprimidos. Suigetsu, deberías comer un poco menos. Chojuro miró la enorme pila de cuencos de leche de doble capa que había frente a Suigetsu y no pudo evitar recordarle. El examen es dentro de un par de días. Será un problema si te duele el estómago. Callarse la boca. Suigetsu frunció los labios, con expresión poco impresionada. Es raro salir del pueblo y vivir como una persona normal durante unos días. ¿Por qué preocuparse tanto? Mientras hablaba, se metió otra cucharada grande en la boca. Para ser sincero, últimamente había estado de muy buen humor. Había oído que Zabuza ya había sido eliminado. Tal vez podría solicitar permiso para salir a buscar la espada del verdugo, así podría quedarse afuera un tiempo más. En cuanto a Chojuro, seguía portando una katana común y corriente, no las espadas gemelas Iramekarei. Evidentemente, aún no había sido seleccionado como uno de los miembros de la nueva generación de los 7 espadachines ninja. Su pedido ha sido servido. Si necesita algo más, llámeme. La señora Yukinoshita pronunció estas palabras y se dio la vuelta para marcharse. Suigetsu asintió y cogió su cuchara, listo para darse un festín. Pero justo en ese momento, el otro ninja de Kirigakure que estaba sentado frente a él habló de repente con voz áspera. Espere un momento, dueño. Suigetsu y Chojuro alzaron la vista hacia su compañero de equipo temporal. Suigetsu también tenía dolor de cabeza. Suikaze no Nijuro. Un miembro del clan de Suikaze Fubuki, antiguo integrante de los 7 espadachines ninja, y el compañero temporal que los superiores les habían asignado para este examen Chunin. Pero para ser precisos, Suigetsu y Chojuro también fueron compañeros de equipo temporalmente. Después de todo, la aldea de la niebla sangrienta no tenía el sistema de equipos de 3 personas de Konoha. ¿Sucede algo?, preguntó la señora Yukinoshita frunciendo el ceño. Evidentemente, no sentía ninguna simpatía por ese ninja de otra aldea. Desde el momento en que entró en la tienda, su mirada se quedó clavada en ella como una lapa, sin apartarse jamás. Aunque la señora Yukinoshita estaba acostumbrada desde hacía tiempo a todo tipo de miradas, anteriormente los ninjas de Konoha, conscientes de la reputación de Makoto, a lo sumo le echaban un vistazo disimuladamente y luego no se atrevían a mirar más allá. Alguien como Onijuro, que miraba fijamente de forma tan descarada y sin cesar, era realmente único en su clase. Onijuro sonrió torcidamente, dejando ver sus afilados colmillos. Es mi primera vez en Konoha. Me gustaría recorrer la aldea. ¿Podría ser mi guía? Mientras hablaba, sacó la lengua deliberadamente y se lamió los colmillos. Ya sea por coincidencia o no, cuando Kirigakure seleccionaba a los 7 espadachines ninja, siempre parecían preferir a aquellos de dientes afilados. Lo siento, ahora mismo hay muchos clientes. No tengo tiempo, respondió la señora Yukinoshita con frialdad. Onijuro-senpai, no causes problemas. Chojuro no pudo evitar exclamar. Esto no es Kirigakure. Chojuro, Onijuro replicó sin cortesía, y su altura de más de 2 metros añadió una presión inmensa. ¿Desde cuándo tienes derecho a darme órdenes? Su compañero de clan, Suikaze Fubuki, medía casi 2 metros y medio. Todos los miembros de este clan parecían provenir del mundo de One Piece. Aunque habían formado un equipo provisional siguiendo órdenes superiores, en realidad, Onijuro era un chunin de élite. Simplemente, debido a que Kirigakure había estado aislada durante tantos años, Konoha desconocía esto. Chojuro bajó la cabeza tímidamente, sin atreverse a replicar. Su fuerza actual era, en efecto, solo del nivel de Genin, y además, su personalidad era naturalmente tímida. ¿Quién iba a imaginar por qué Mei lo elegiría más tarde como el sexto Mizukage? ¿Fue porque Kirigakure realmente no tenía a nadie?
Quizás sería mejor llamar de vuelta a Suigetsu. Suigetsu chasqueó los labios, también algo disgustado. ¿De verdad buscabas un guía? Claramente estabas buscando a alguien que te guiara el pene, ¿verdad? No le gustaba entrometerse en los asuntos ajenos, pero tampoco disfrutaba aliándose con gentuza como esta. Pero Suigetsu tampoco tenía forma de detenerlo. En términos de fuerza pura, Onijuro era sin duda el más fuerte de los tres. Al ver que la señora Yukinoshita se daba la vuelta para marcharse, Onijuro extendió la mano para agarrarla. No seas tan frío. Somos ninjas de la Tierra del Agua, una de las 5 grandes naciones, igual que tu Tierra del Fuego. Él sonrió, con un tono que denotaba una amenaza velada. Señora, no querrá que esto se convierta en un incidente diplomático, ¿verdad? Por favor, no haga esto, cliente. En ese preciso instante, el señor Yukinoshita se apresuró a acercarse, interponiéndose entre Onijuro y su esposa. Desde que la señora Yukinoshita usó sus ahorros para comprar esta tienda, él también había dejado de ser obrero de la construcción para convertirse en empleado de una tienda. Sin embargo, antes de que el señor Yukinoshita pudiera siquiera decir quién era, Onijuro se burló con desdén. ¿Qué demonios eres? Piérdete. En cuanto terminó de hablar, el aura de un chunin de élite irrumpió con fuerza. ¿Cómo podría el señor Yukinoshita, una persona común y corriente que ni siquiera podía moldear el chakra, resistirlo? Al instante, al igual que Sasuke cuando vio a Orochimaru por primera vez, sus piernas flaquearon y cayó de rodillas, temblando por completo e incapaz de moverse. Onijuro volvió a dirigir su mirada hacia la señora Yukinoshita. Esta vez, ni siquiera se molestó en ocultarla. La lujuria en sus ojos fluía abiertamente. Bueno, ¿me harías un favor? La señora Yukinoshita se mordió el labio rojo con fuerza, mirando furiosamente al hombre. Al mismo tiempo, miró a su marido, que estaba arrodillado en el suelo y temblaba incontrolablemente, con un atisbo de decepción manifiesta reflejado en sus ojos. Un grupo de ninjas de Konoha que se encontraban cerca mostraban una evidente ira en sus ojos. Algunos de ellos estaban ansiosos por detenerlo, pero sus compañeros los contuvieron. Por un lado, el aura que Onijuro acababa de liberar era realmente impresionante. Claramente no se parecía en absoluto a un genin. Por otro lado, estaba la cuestión de su identidad. Un ninja de la gran nación de la Tierra del Agua. Si lo ofendían, las cosas podrían ponerse muy problemáticas. Después de todo, el incidente ocurrido en Kumogakure 9 años atrás aún estaba muy presente en la mente de todos. Cabe mencionar que, bajo la dirección de Hiruzen, los ninjas de Konoha se volvían más tímidos con cada generación. Justo cuando Onijuro se acercaba, la ira en los ojos de la señora Yukinoshita estaba siendo reemplazada gradualmente por la desesperación. Justo en ese momento, una mano le dio una palmada en la espalda a Onijuro desde atrás. ¿Qué tal si yo soy su guía? Al oír esa voz, la desesperación en los ojos de la señora Yukinoshita se transformó instantáneamente en alegría. Onijuro giró la cabeza bruscamente, un puño se expandió rápidamente ante sus ojos. Estallido. Con un fuerte estruendo, Onijuro salió disparado por los aires, atravesando la barra y estrellándose contra la cocina, dejándolo todo patas arriba. Todos presenciaron la escena en un silencio atónito. Makoto. La señora Yukinoshita exclamó sorprendida, colocándose rápidamente detrás de Nishikawa Makoto e instintivamente presionando su cuerpo contra su espalda. Su corazón latía con fuerza descontroladamente. ¿Encontrarse con este tipo de idiotas incluso en el mundo 2D? Makoto retiró el puño y miró a la señora Yukinoshita. Está bien. El señor Yukinoshita finalmente se recuperó y se levantó del suelo. Miró fijamente a su esposa, que se acurrucaba detrás de Makoto como un pajarito, completamente estupefacta. En su memoria, desde que empezaron a salir en la escuela hasta ahora, nunca había visto a su esposa hacer una expresión tan delicada. ¡Qué rápido! Suigetsu y Chojuro parecían sorprendidos. ¿Quién diablos eres tú? Onijuro salió de entre los escombros, con el ojo derecho ya hinchado como el de un panda. Rugió, pero al ver claramente el rostro de Makoto, su voz se detuvo abruptamente. Sin duda había oído hablar de ese hombre. Cuando Karatachi Yagura los envió a realizar los exámenes Chunin, les advirtió específicamente que tuvieran cuidado con una persona. El body flicker más rápido de la Tierra del Fuego, la espada más afilada del tercer Hokage, Nishikawa Makoto. Basura de Kirigakure. Makoto miró la banda protectora que llevaba en la frente, con una sonrisa burlona en el rostro. ¿Tenemos represión sexual, eh?
Si un ninja de cualquier otra aldea hubiera hecho esto, Makoto podría haberse sorprendido un poco. Después de todo, los que son enviados a realizar los exámenes Chunin deberían ser genin representativos de sus aldeas, no el tipo de persona que haría algo tan estúpido como dejar que su pequeña cabeza controle la grande. Pero para alguien de Kirigakure, no fue nada sorprendente. Después de todo, bajo el control de Uchiha Obito, esta aldea se llamaba Aldea de la Niebla Sangrienta. Los ninjas de Kirigakure nunca sabían cuándo podrían ser asesinados por su propio Mizukage, viviendo la vida como si no hubiera un mañana. Perder el control de sus hermanos pequeños era algo normal. Todos estaban sexualmente reprimidos. 49. Capítulo 49. El marido incompetente. Al ver que Makoto se acercaba paso a paso, Onijuro entró en pánico. Yo solo quería que ella fuera mi guía, que me enseñara Konoha. Yo no quería decir nada más. Al oír esto, un grupo de ninjas de Konoha y turistas extranjeros que se encontraban en la tienda no pudieron evitar reírse. ¿De verdad te lo creías tú mismo? La expresión de Makoto permaneció impasible, sus pasos no vacilaron ni un instante. Al ver la mirada fría en sus ojos, Onijuro comprendió al instante, este hombre hablaba en serio. Impulsado por un miedo extremo, de repente formó sellos con las manos. Técnica secreta. Senbon Shigure. Al instante, el cabello de la parte posterior de su cabeza comenzó a moverse sin que hubiera viento, mechones que se erizaron y se transformaron en densas agujas. Al instante siguiente, una lluvia de senbon se dirigió hacia Makoto en un torrente impetuoso. Esta era una técnica secreta del clan Suikazan, y el difunto Suikazan Fubuki también conocía este movimiento. Al parecer, Jiraiya también tenía una técnica similar. Este lunático. Los clientes de la tienda cambiaron drásticamente de expresión. El alcance del ataque de Onijuro era demasiado amplio, podría alcanzarlos a ellos también. Tararear. Sin embargo, se escuchó un sonido similar al de una cuchilla girando a gran velocidad y cortando el aire. Todos se giraron para mirar y vieron que una esfera de energía azul pálida se había formado de alguna manera en la mano derecha de Makoto. La superficie de la esfera estaba cubierta de shurikens giratorios de alta velocidad con forma de cuchillas de viento. Levantó la mano y la extendió hacia adelante, los senbon de cabello disparados por Onijuro chocaron con la esfera de energía y fueron reducidos instantáneamente a polvo. Esa es, la del cuarto Hokage. Bastantes ninjas de Konoha quedaron estupefactos. Varios de ellos, que habían trabajado con Minato, reconocieron de inmediato que esta técnica era extremadamente similar al Rasengan desarrollado por el cuarto Hokage. Así es, esta era exactamente la forma inacabada del elemento viento. Rasen Shuriken, la técnica que Naruto usaría más tarde para derrotar a Kakuzu. Sin embargo, el poder de la versión de Makoto aún no era tan fuerte como el de Naruto en aquel momento. Después de todo, este ninjutsu de rango S consumía una enorme cantidad de chakra, y actualmente, las reservas de chakra de Makoto eran mucho menores que las de Naruto como Jinchuriki. En cuanto a por qué lo mostró, bueno, principalmente para presumir delante de la señora Yukinoshita. Al instante siguiente, la figura de Makoto desapareció del lugar. Cuando reapareció, ya estaba justo delante de Onijuro, y el Rasen Shuriken de elemento viento que sostenía en la mano se estrelló contra el pecho del hombre. Ah. Con un chillido lastimero, Onijuro salió disparado hacia atrás, atravesando la pared de la tienda de postres, luego la puerta de Konoha que había detrás y desapareciendo en el bosque que se extendía más allá. Entonces, auge. Un fuerte estruendo sacudió el cielo. Una enorme onda expansiva hemisférica de color azul blanquecino estalló en el bosque. Si se observa con atención, esa onda expansiva estaba compuesta por innumerables y diminutas aspas de viento que giraban frenéticamente como una picadora de carne. Y Onijuro estaba justo en el centro, siendo visiblemente triturado por las incontables aspas del viento. Para cuando la onda expansiva amainó, la zona en un radio de 100 metros se había convertido en un terreno árido. No quedaba ni una brizna de hierba. Trago, todos los presentes, ya fueran ninjas de Konoha, turistas extranjeros o los compañeros temporales de Onijuro, Suigetsu y Chojuro, tragaron saliva inconscientemente. ¿Qué clase de ninjutsu fue ese? Makoto se giró para mirar a la señora Yukinoshita, con un tono despreocupado. No pasa nada. Gracias. Al oír un tono tan tranquilo, la señora Yukinoshita sintió una sensación de seguridad sin precedentes, una sensación que jamás había experimentado en toda su vida. Al mirar a Onijuro, que había quedado hecho papilla a lo lejos, habló de repente con cierta preocupación. Mamá, Makoto-kun, tú lo mataste, ¿verdad?
Tras haber participado en política, sabía muy bien lo graves que podían ser las consecuencias de asesinar a un representante extranjero. Antes de que Makoto pudiera responder, otra voz interrumpió. Oh, cielos, ese sí que es un ninjutsu aterrador. Todos se giraron para mirar. Un hombre misterioso, con una máscara naranja con un estampado en espiral y un protector frontal de Kirigakure colgando de su brazo, se acercaba lentamente. Tobi-sensei. Suigetsu y Chojuro gritaron simultáneamente. Este era el instructor Jonin que les habían asignado los superiores de Kirigakure, también un arreglo temporal. Al oír cómo lo llamaban los dos y ver esa icónica máscara con estampado naranja y negro, Makoto adivinó al instante la identidad del hombre. No había nada extraño en esto. Después de todo, la persona que realmente estaba al mando de Kirigakure ahora era Obito. Además, Orochimaru también se había disfrazado en una ocasión como el instructor Jonin del trío Genin de Otogakure para infiltrarse en Konoha. Obito, con la máscara puesta, echó un vistazo a los restos de su alumno a lo lejos, y luego se giró para mirar a Makoto. Nishikawa-san, has matado a uno de nuestros alumnos de Kirigakure, eso nos pone en una situación difícil. ¿Una situación difícil? Preguntó Nishikawa Makoto con desdén. Entonces, no te pongas en una. Miró fijamente la máscara del hombre, con un tono terriblemente tranquilo. ¿Qué? ¿Quieres empezar una guerra? Ante estas palabras, los ninjas de Konoha que rodeaban el lugar palidecieron. Un momento. ¿Esto ha escalado a una guerra? Obito, tras la máscara, se quedó un poco desconcertado. La personalidad de este chico era más dura de lo que me había imaginado. Una de las razones por las que hizo que Kirigakure participara en este examen Chunin fue para echar un vistazo a Makoto. Después de todo, esta fue la primera persona después de la muerte de su propio maestro en aprender la técnica del dios del trueno volador. Aunque era discípulo de aquel viejo Sarutobi Hiruzen, su forma de hacer las cosas era completamente diferente a la de aquel viejo débil y tímido. Realmente duro, jaja, esto no es algo que un don nadie como yo pueda decidir. Obito agitó la mano, con un tono frívolo, pero informaré de esto con toda sinceridad a Mizukage-sama. Dicho esto, miró a sus otros dos alumnos. Suigetsu, Chojuro, recojan los restos de Onijuro. Los dos corrieron rápidamente y sellaron los restos de Onijuro en pergaminos de almacenamiento. Bueno, entonces, nos vemos durante los exámenes. Tras pronunciar estas palabras, Obito se llevó a los dos ninjas de Kirigakure. Eso fue genial. Sonoko exclamó, con los ojos brillantes. Había venido con su mejor amiga, sin esperar jamás presenciar semejante escena. Junto a ella estaban Ran, Utaa y Megumi, las tres alumnas de Makoto, que habían venido a reunirse con él. Makoto se giró para mirar a la señora Yukinoshita y dijo, siento haber ensuciado su tienda de esta manera. La señora Yukinoshita negó con la cabeza. No, mientras tú estés bien. La forma en que miraba a Makoto era incluso más dulce que antes. ¿Habrá algún problema? Miró con preocupación las espaldas de Obito y los demás que se alejaban. Si de verdad estallara una guerra por un asunto tan trivial, no podía imaginar las acusaciones a las que se enfrentaría. No tengas miedo. El tono de Makoto era tranquilo, aunque pase algo, yo me encargaré. Hizo una pausa y luego añadió. Después, ve al departamento de finanzas para que te compensen por los daños. Diles que te envié yo. La gran seguridad en su voz hizo que la señora Yukinoshita esbozara una sonrisa involuntaria. Ella emitió un suave mmHmm y asintió. Makoto se acercó entonces a Utaa y a los demás. Voy a informar de esto al tercer Hokage. Ustedes tres ayuden a limpiar esto. Los tres asintieron. Al ver a Makoto marcharse, Sonoko tiró de la manga de Ran con una expresión de enamorada. Ran, Nishikawa-kun es realmente genial. Ran soltó una risa seca, acostumbrada desde hacía tiempo a la admiración desmedida de su mejor amiga. Utaa y Megumi se quedaron completamente sin palabras. Pero tuvieron que admitir que su profesor asesino era, en efecto, bastante carismático. Poco después, las hermanas Yukinoshita, al enterarse del incidente en la tienda de su madre, acudieron rápidamente al lugar. Se habían quedado en el pueblo, sin salir de misión, centrándose en los preparativos finales para los exámenes Chunin. Al llegar al lugar y ver la tienda en ruinas, corrieron rápidamente a ver a sus padres. Yukino. Papá, ¿qué pasó? Haruno. Mamá, ¿estás bien? El señor Yukinoshita miró a su esposa, que limpiaba tranquilamente cerca, y le restó importancia con una risa. No es nada, no te preocupes. En ese preciso instante, la señora Yukinoshita levantó la vista y dijo con frialdad. Inútil. 50.
Capítulo 50. Una mujer terrible. Makoto, hoy has sido un poco impulsivo. En el despacho del Hokage, Hiruzen mostró una inusual expresión de disgusto hacia Makoto. Lo siento mucho, sensei. Makoto inclinó la cabeza en señal de disculpa. Es principalmente porque ese ninja de Kirigakure estaba acosando a una mujer de Konoha. Fue realmente indignante. Aún eres demasiado joven. Hiruzen exhaló una bocanada de humo y habló con seriedad. Debes comprender que la impaciencia puede arruinar grandes planes. A veces, la paciencia también es muy importante. No permitas que la ira momentánea interrumpa asuntos importantes. Y luego dejas que Kumogakure haga repetidamente lo que quiera contigo, ¿verdad? Makoto se quejó internamente. Durante la Segunda Gran Guerra Ninja, Kumogakure intentó secuestrar a Uzumaki Kushina, y él lo toleró. Tras la Tercera Gran Guerra Ninja, Kumogakure intentó secuestrar a Yuga Hinata, para luego exigir el cuerpo de Yuga Hisashi, y él también lo toleró. Cuando Makoto leyó esto en su vida pasada, sospechó que Hiruzen podría estar saldando una deuda de gratitud con Kumogakure. Después de todo, si no hubiera sido por la rebelión de Kinkaku y Jinkaku de Kumogakure, quienes mataron a Senju Tobirama, el puesto de Hokage no habría recaído en él. Cabe mencionar que el carácter de Hiruzen había influido en sus subordinados. En aquel momento, había muchísimos ninjas de Konoha en la tienda, y ni uno solo dio un paso al frente. Para ser honestos, muchos fanáticos de Naruto en su vida pasada culparon al Consejo de Ancianos de Konoha por la destrucción del clan Uchiha. Pero en realidad, los Uchiha también tenían sus problemas. Estas personas eran demasiado emocionales. Sinceramente, no estaban capacitadas para ser líderes supremos. Su máximo potencial era el de general. Pero simplemente no lo admitirían. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, Makoto opinaba que si la policía Uchiha aún existiera, las cosas podrían haber sido mejores. Aunque esas personas eran más intensas que las demás, en realidad no eran cobardes. Si vieran algo así, sin duda matarían a Onijuro sin dudarlo. Makoto alzó la cabeza con expresión indignada. Lo siento, sensei, pero sentí que su comportamiento mancillaba su dignidad. Simplemente no pude soportarlo. Al oír esto, la expresión de disgusto que antes mostraba Hiruzen se suavizó considerablemente, incluso esbozando una leve sonrisa. Sé que tus intenciones son buenas. Pero por favor, no lo vuelvas a hacer. De acuerdo, vete a casa y descansa. Los halagos nunca fallan. Makoto salió del despacho del Hokage y suspiró para sus adentros. Sarutobi-sensei, usted es realmente débil. Para ser honesto, morir a manos de Orochimaru ya era el final más glorioso para Hiruzen. Si permaneciera en ese puesto unos años más, quién sabe hasta qué punto podría rebajar los estándares de Konoha. Entonces, Makoto comenzó a reflexionar sobre su siguiente plan. Obito también había venido a Konoha, esto le parecía algo que podía usar a su favor. Esa noche, el ambiente en la casa de los Yukino-shita era más opresivo de lo habitual. Tras una cena en un silencio sepulcral, Yukino fue la primera en romper a llorar, poniéndose de pie. Yo lavaré los platos. Sintiendo la abrumadora presión que emanaba de su madre, Haruno también optó por retirarse temporalmente. Voy a repasar el ninjutsu que aprendí hoy. Con la fuerza que tenía en ese momento, en realidad no tenía por qué temer a su madre. Tras regresar al mundo real, incluso podría desvincularse por completo de la familia Yukino-shita y vivir bien por su cuenta. Pero el miedo a la señora Yukino-shita ya estaba grabado en su ADN. Como una bestia nacida en un circo, incluso después de crecer, todavía le teme al látigo. Ayano, el señor Yukino-shita pronunció torpemente el nombre de su esposa y extendió la mano para abrazarla. Pero en el instante en que su mano tocó su esbelta cintura, la señora Yukino-shita retrocedió y apartó su mano como si estuviera sobresaltada, casi haciendo que su marido tropezara como un cerdo. Ayano, ¿qué es esto? Quiero estar solo. La señora Yukino-shita se levantó con frialdad. Está bien, el señor Yukino-shita asintió débilmente, mientras observaba a su esposa regresar al dormitorio y cerrar la puerta. La señora Yukino-shita permanecía sentada sola en la cama, con la cabeza gacha, en un prolongado silencio. Su mente, sin poder controlarlo, evocó esa figura desde atrás. Pensando en las palabras informales. Ya está bien, sus dedos se deslizaron lentamente hacia abajo. Soy una mujer terrible. Pasaron otras 2 semanas. El 1 de julio comenzaron oficialmente los exámenes Chunin. En la entrada de la recién reconstruida pastelería Yukino-shita. Los 3 miembros del equipo Makoto se reunieron como de costumbre. ¿Cómo va tu entrenamiento, Ran?
Le preguntó Uta a Ran, a quien no había visto en un tiempo. Dado que Ran había estado entrenando con el equipo Gui durante ese periodo, los tres se habían visto muy pocas veces. No está mal. Todos en el equipo de Gui son geniales. Ran sonrió en respuesta, luego pareció recordar algo desagradable, rascándose la mejilla con torpeza, excepto que Gui-sensei sigue intentando que me ponga su mono, después de todo, era una chica guapa. ¿Cómo se vería con algo así? Utaa y Megumi, ¿qué tal ustedes dos? Preguntó Ran en respuesta. El Rasengan es demasiado difícil. Utaa negó con la cabeza. Durante este tiempo, Makoto había intentado enseñarle el Rasengan, pero Utaa no era Naruto. En casi un mes, incluso utilizando los métodos del trabajo original, apenas había logrado aprender la primera etapa. La segunda fase parecía una meta lejana. Probablemente no lo dominaría por completo ni siquiera al final de los exámenes Chunin. Megumi, en cambio, está aprendiendo rápidamente. Utaa añadió. Sin embargo, Megumi negó con la cabeza. Eres demasiado amable, Utaa. Simplemente se me da un poco mejor este tipo de cosas. En ese preciso instante, las tres chicas oyeron pasos. Se giraron y vieron a Makoto caminando hacia ellas. Sensei. Las tres chicas gritaron al unísono. Dentro de la tienda, la señora Yukino Shita, que había estado limpiando las mesas con la cabeza agacha, levantó la vista de inmediato. Ahora era la única persona en la tienda. Sí, ella había despedido a su marido. Makoto miró a las tres chicas y soltó una risita. Aunque este examen es bastante peligroso, creo que podéis superarlo. Al fin y al cabo, sois mis alumnas. Al oír esto, las tres chicas no pudieron evitar sonreír. Incluso Ran, cuyo corazón seguía siendo Shinichi. Entonces, Makoto abrió los brazos. No nos veremos durante varios días. ¿Qué tal un abrazo de despedida? Utaa puso los ojos en blanco y murmuró entre dientes. Sigues siendo tan pervertido. Ran se sonrojó y no reaccionó. Pero Megumi dio un paso al frente y le dio un breve abrazo. Megumi, tú. Utaa miró a Megumi con incredulidad. Es solo un abrazo entre profesora y alumna. Nada más. Megumi giró la cabeza y dijo en voz baja. Si ella creía eso o no, solo ella lo sabía. Utaa se mordió el labio y también dio un paso al frente para darle un abrazo. Vaya, como era de esperar del proveedor de servicios para fans de Saekano, un cuerpo de 13 años con semejante, oh no, ya tenía casi 14 años ante la significativa mirada de Makoto, Utaa permaneció impasible. Es solo un abrazo de cortesía. No le des tantas vueltas. Makoto sonrió. No tomar la iniciativa, no asumir la responsabilidad, no negarse, ese era su estilo ninja. Finalmente, la presión recayó sobre Ran. En definitiva, la chica no dio ese paso. Simplemente insistió en voz baja. Deberíamos irnos, o llegaremos tarde. Makoto sonrió y no la presionó. Adelante. No tenía prisa. Al ver a los tres marcharse juntos, Makoto sintió aún más expectación por los días venideros. Señora, lo de siempre. Después de que los tres se marcharan, Makoto entró en la pastelería como siempre. Pero esta vez no hubo respuesta. Makoto arqueó una ceja y volvió a llamar. Señora. Ah. Lo siento mucho. La voz de la señora Yukino Shita provenía de la cocina, con un ligero matiz de nerviosismo apenas perceptible. Lo de siempre, ¿verdad? Enseguida. Entonces, se escuchó un revuelo de actividad proveniente de la cocina. Pero Makoto oyó vagamente el sonido del goteo del agua. Goteo, goteo, ¿se le había olvidado cerrar el grifo? En la cocina, la señora Yukino Shita preparaba apresuradamente los ingredientes, cruzando inconscientemente las piernas con fuerza. ¿Soy una mujer terrible?